Oiga, señor, ¿ya pasó? ¿Qué ruta? La colectiva. Súbase que todavía hay puesto. Bueno, vamos a empezar la grabación, muchachos. Vamos con toda, el diálogo va a salir muy bien. Sonido, luces, cámara. ¿Y cómo se llama este programa? Qué pena de... Bueno, bienvenidos a un episodio nuevo de la colectiva. Estamos de nuevo acá en los micrófonos. Hoy estamos como con Jorge Montoya, el mensajero de semillas. Jorge, ¿cómo estás? Súper bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Jorge, me interesa mucho saber como quién eres tú, que te presentes un poco como ante las personas que nos escuchan, qué motiva a Jorge pues como a hacer lo que hace, ese tipo de cosas. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Jorge Montoya, el mensajero de semillas. Bueno, Jorge es que un soñador, emprendedor. He hecho muchas cosas en mi vida, he tenido negocios, pero me ha movido mucho lo social desde el 2014. Entonces, dentro de lo social tuve la gran fortuna de conectarme con personas que trabajaban las semillas criollas, nativas, con campesinos y campesinas. Y pues realmente hay una gran inspiración como para darle pie a este proyecto, precisamente desde la pandemia, porque yo me hacía una pregunta. Yo decía, bueno, en Venezuela tuve restaurantes y cuando hubo la crisis más grave en el chavismo, que no nos dejaron abrir negocios en 2 meses, prácticamente me alimenté de lo que tenía en el restaurante, un sushi bar en ese momento. Y después en la pandemia me volví a hacer esa misma pregunta y ya tenía ya también un restaurante acá en Santa Rosa. Y yo me hacía la misma pregunta y yo, bueno, ¿y si esto sigue? ¿Y si dura más del tiempo porque nadie sabía qué iba a pasar? ¿Qué va a pasar con la comida? ¿Qué va a pasar, cierto, con el alimento? Y yo creo que esa fue la gran motivación a dedicar mi vida a la tierra y a las semillas y principalmente a mí mismo. ¿Tú crees que ese fue el momento como en el que dijiste, pucha, yo tengo que hacer esto porque me nace hacerlo y... Sí, pues a mí ya me nacía, ¿cierto? Porque Okay. ya, digamos, desde el 2014, 2015 que trabajamos temas de emprendimiento y temas culturales acá en nuestra región, ya me había conectado con el campo, la semilla, los campesinos y fue muy bonito porque fue como reencontrarme y entender la vida de diferentes formas, ¿cierto? Y formas muy sencillas. Sí. Entonces a veces uno se complica mucho la vida tratando de buscar las cosas materiales y realmente no necesita tanto de eso. Pero fue algo muy, yo digo que una conexión muy mágica porque pues, claro, uno le llega la duda. Entonces yo decía, bueno, me voy a dedicar a la tierra, pero entonces, ¿qué? ¿Será que esto sí me va a dar para vivir? Y una vez un campesino, que siempre yo hablo mucho de él, que se llama Carlos Genaro, sí, que muchos lo conocen, es un custodio de semillas, de los seres más bonitos que yo he podido conocer en mi vida. Y un día me dijo, Montoya, cuando tenga dudas, conéctese con la tierra, descálcese y ahí va a encontrar las respuestas. Y en esa pandemia estaba yo, esta historia la cuento yo mucho también, estaba yo en una reserva que se llama Sol y Luna, sí, y estaba ahí sembrando, descalzo, pues estaba arando la tierra y yo me preguntaba, yo, bueno, ¿será que esto sí es? ¿Será que este es el camino? Y mientras me hacía esa pregunta, mandé el pico y ¡pam! Le pegué como un pedazo de metal. Cuando desenterré ese pedazo de metal era una asadoneta. Entonces para mí fue muy claro ese mensaje de don Carlos que fue como, bueno, si tiene dudas, pregunte que la tierra le responde y esa fue la respuesta. Eso fue un símbolo importantísimo. Y hoy en día lo tengo como mi herramienta, ¿cierto? Ese asadón lo mandé a encavar en un palo de café muy bonito, un cafetal que tumbaron en la vereda donde vivo hoy en día. Y le inserté unas semillitas de auyama, de maíces, de frijoles, como la milpa. Bueno, en realidad me lo hizo un amigo. Y hoy en día esa es mi herramienta de trabajo y es una herramienta bien bonita. Y más que lo bonita es el significado que tiene. Y tú, por ejemplo, en la niñez estuviste como conectado también como a esta parte de la tierra, ¿o eso fue...? No, en mi niñez no. Es más, yo me vine a conectar a la tierra fue
ponle tú por allá en el 2015, 2016, en una finca que tenía mi familia en Viterbo Caldas. Sí. Y ahí fue donde me empecé a conectar con la tierra después de volver de Venezuela, que allá estuve como 5 años. Y esas fueron como mis primeras conexiones. Pero nunca se me olvida que cuando a mí el espíritu me empezó a pedir como tierra, como bueno, conéctese, estuve en una siembra de árboles en la reserva Cauquita, que también es un espacio muy bonito de una chica que se llama Joana Dereus, que para mí también es una mujer muy inspiradora porque cambió la riqueza, ¿cierto? Porque tiene mucha tierra en Cerritos y nunca quiso vender. Al contrario, quiso restaurar, quiso regenerar el bosque. Entonces es muy admirable ese tipo de personas que renuncian a la riqueza y cuidan la verdadera riqueza, que es para todos, ¿cierto? Entonces ahí llegué a una siembra de árboles. Esa fue mi primera conexión y también fue un punto donde conocí a muchos seres bonitos, que por ahí empezó mi camino en la agroecología. Entonces yo creo que mi conexión ya fue ya mayor. ¿Y por qué crees que como que el alma o el ser nos pide como esa conexión de nuevo como con la tierra? Pues como porque a ti, por ejemplo, se te dio eso. Bueno, yo creo mucho en la parte espiritual, ¿cierto? No desde las religiones, porque para mí las religiones siempre manipulan de alguna manera. Pero entre mi conocimiento somos cuerpo, ¿cierto? Sí. Espíritu, que es el individual, y el alma, que es lo colectivo. Y todo esto, el cemento, las luces, todo eso lo han hecho artificialmente. Sí. Pero ¿quién hizo la montaña? ¿Quién hizo el mar? ¿Quién hizo un río? ¿Quién hizo el aroma de una flor? ¿Quién hizo el sabor de una fruta? ¿Cierto? Es algo, dijera yo, una creación universal, como lo quieran llamar, Dios, no sé, el universo, la energía divina. Pero esa reconexión la pide cualquier espíritu. Porque si tú vas, por ejemplo, no sé, digamos, tú vas a Dubái y entonces ves esas construcciones hermosísimas, esos edificios, y sí, te asombras. Pero si tú vas al mar o vas al río, te metes al río, es una montaña hermosa, hay algo indescriptible que se siente por dentro. Sí. Y yo siento que es el espíritu como reconfortándose con lo que realmente es. Sí, como que el alma vibra ahí. ¿Sí? En un punto cuando llega. Ajá. Yo recuerdo mucho una vez que yo estaba caminando y llegué como a la cima de la montaña y venía una tormenta increíble y yo abrí los brazos y fue como, uff, como que aquí es donde quiero estar, ojalá para siempre. Sí. Jorge, cuéntame un poco de qué es Mensajero de Semillas. Bueno, por mucho tiempo yo estuve buscando el espíritu, sí, en diferentes corrientes. En la gnosis, si llegaba el testigo de Jehová, yo escuchaba al testigo de Jehová. Iba a la cruzada estudiantil, yo buscaba como respuestas, ¿cierto? Y esa respuesta yo creo que a veces ni las iglesias ni los movimientos espiritualistas te lo dan, ¿cierto? Es una respuesta que, aunque es válido buscar y buscar, en cada sitio encuentras una respuesta. Sí. Y yo empecé a sentir que en cada espacio donde llegaba me daban un mensaje. Y yo, uy, qué bacano es, un mensaje y tal. Después estuve mucho tiempo en otro movimiento que se llamaba el conocimiento universal. Y en ese conocimiento universal empecé a entender muchas cosas del espíritu, de la vida, ¿cierto? Del universo. Y entonces ahí tenían un programa que se llamaban Los Mensajeros del Espíritu. Okay. Y eran manes o mujeres que llegaban a dar un mensaje y llegaban a dar mensajes bonitos. No tenía un contexto religioso, sino que eran personas investigadoras que les gustaba compartir sus investigaciones. Entonces me pareció muy chévere ese tema de los mensajeros del espíritu. Luego, cuando yo empecé mis viajes, que viajé por muchas zonas de Colombia, conociendo custodias, campesinos. Cada que un campesino, un custodio, una custodia me entregaba una semilla, con esa semilla me entregaba una historia y un mensaje. Que después, cuando yo iba a otro sitio con esas semillas, yo llegaba con ese mismo mensaje que me había contado un campesino o una campesina. Pero siempre he tratado de no solo que sea una información como para
para el intelecto, sino también para el espíritu. Entonces siempre he tratado de hacer esas analogías entre la semilla y la vida espiritual, porque yo creo que así seamos muy ateos o así no creamos, todos necesitamos estar conectados a algo. Y pues ese algo es el universo mismo, ¿cierto? Entonces, con cada semilla que recibía un mensaje, así mismo yo transmitía ese mensaje y ahí nació el mensajero de semillas. Qué bonito. O sea que tú vas repartiendo mensajes con Sí, las semillas, es muy sí. lindo. Inclusive hemos desarrollado un taller muy bonito con los conocimientos también que nos han dado los campesinos. Entonces ahí te vuelvo y te hablo de Carlos Genaro, que es un custodio con un nivel espiritual tremendísimo. Entonces él hablaba de la siembra de propósitos. Ujú. Y fue muy bonito entender esa siembra de propósitos. Entonces él decía, mira, Montoya, yo siembro con el propósito de que la humanidad se sane. Yo cada que estoy sembrando con ese propósito. Y entonces ya empecé a entender muchas cosas. Y él me decía, los propósitos no son cosas materiales, no son carros, no son casas. Porque a la final lo que la gente llama sueños, cuando la gente cumple un sueño de tener un carro y por alguna razón se le roban el carro, entonces se le roban el sueño, ¿cierto? Entonces entendí mucho esa parte de que lo material a la final lo puedes perder, te lo pueden quitar, Sí. pero todos esos conocimientos que tú adquieres para tu espíritu te fortalecen, te hacen grande, más no agrandado, ¿cierto? Y te ayudan a tomar mejores decisiones. Entonces ahí es donde esos propósitos de vida cobran mucha fuerza. Ok, Jorge, ¿qué tan difícil es hacer custodio aquí en Colombia y en Pereira? Y en Risaralda, básicamente, en Dos Quebradas. Bueno, no, o sea, ser custodio es un trabajo de mucha responsabilidad. Inclusive yo no me considero custodio, yo me considero un movilizador de semillas, ¿cierto? Porque esa palabra custodio trae una responsabilidad gigantesca. Y a veces en algunos momentos de mi vida decía yo, no, yo soy custodio y tal, cuando estaba empezando porque sembraba unas semillitas. Pero cuando empecé a entender que el custodio de semillas es un custodio de vida, porque a su cargo tiene una cantidad de semillas y no solo las siembra, sino que las investiga. Entonces las empieza a investigar y empieza a mirar cuál es el tiempo de desarrollo y mira cuántas semillas pueden germinar en lo que llamamos pruebas de germinación y mira en qué tiempo florece y mira qué enfermedades le cae y mira que también con qué puede combatir esas enfermedades. Y es un trabajo de día a día, estando ahí en el campo, sembrando y cuidando esas semillas y reproduciéndolas y multiplicándolas y compartiéndolas. Entonces, es un trabajo que nace del corazón, porque yo creo que todos los custodios y custodias albergan mucha luz en su corazón, porque han decidido cuidar la vida y la vida de algo tan diminuto como una semilla, que a la vez se multiplica y que a la vez se vuelve alimento para miles. Entonces es una labor ardua, yo no diría que dura, es ardua de cuidado, de trabajo, pero como lo es todo. Pero siento yo que es mucho más gratificante porque vos puedes ir, no sé, a trabajar 8 horas en una oficina, a ser productivo, pero cuando vos dedicas 8 horas de tu vida a cultivar los alimentos y después te comes un plato de ese alimento que cultivaste, la satisfacción es muy diferente a un día laboral cumplido. Sí. Entonces es algo como que yo no lo podría explicar muy bien, pero que lo siento, ¿cierto? Claro. Jorge, ¿qué personas o seres que te has cruzado por la vida recuerdas tú con gran aprecio y con gran amor que tú dices, esta persona me enseñó algo que, mejor dicho, me cambió a mí? Bueno, don Genaro, el papá de Carlos Genaro y don Carlos Genaro y bueno, en general toda la familia Genaro, Arnovis, son personas que a mí personalmente me cambiaron la vida, ¿cierto? Me cambiaron la forma de pensar, me cambiaron la forma de admirar a alguien, porque uno muchas veces admira personas que han hecho, no sé, muchas cosas desde lo económico. Pero si tú vas más al fondo y ves la vida personal de personas que tienen mucho dinero, a veces hay muchos vacíos ahí, o solo piensan en números o en cifras, o todo lo vuelven matemático, ¿sí da o no da? Cuando tú conoces personas como la familia Genaro, entiendes que la vida es diferente,
que la vida es de contemplar, de tener tiempo, de sentarse, de no exigirse tanto trabajando, sino trabajar a la medida de lo que tú puedas, de sentarse a comer una diversidad de frijoles en un plato delicioso, ¿cierto? Entender que la mugre en las uñas no es suciedad, es el trabajo de la tierra reflejado ahí en las manos, ¿cierto? Que la ropa del campesino, que a veces dicen, no, es que el campesino es pobre porque trae su ropa llena de tierra o la trae rota. No, ese es el uniforme del campesino, ¿cierto? Entonces, para mí conocer esos campesinos me han traído o me ha traído grandes aprendizajes. Y he conocido muchos, ¿cierto? Yo te podría nombrar muchos. Claudia Valencia, que también es una mujer maravillosa, que ha enseñado muchas cosas en el camino. Bueno, se me va ahorita en la mente porque realmente he conocido muchos y muchas. Pero creo que los campesinos, el que tenga la fortuna de poder hablar y compartir con un campesino que esté conectado desde el espíritu, es, mejor dicho, se llevaría un gran tesoro para su vida. Qué lindo eso. Jorge, ¿qué proyectos estás realizando como actualmente? Bueno, yo creo que ahorita empezamos el proyecto más bonito en mi vida, que es un proyecto de vida con mi novia, que es mi actual compañera de vida, que vivimos juntos. Y ahorita conseguimos una tierra en el Alto del Nudo. Es una reserva. La pusimos como nombre Tierra Viva La Nona. Entonces resulta que hacia esa parte del Alto del Nudo empezaba el cacicazgo de Nonam, un cacique quimbaya. Entonces por eso le colocamos ese nombre de Tierra Viva La Nona. Pero también haciendo referencia a la abuela de Dani, que Dani es mi compañera, que cuando el abuelo, ¿cómo es? Sí, el abuelo perdió una tierra porque se la robaron. Entró un abogado y un banquero y le robaron la tierra y siempre como que ella lamentaba mucho que el abuelo hubiera perdido la tierra porque ella también ama la tierra, ama las semillas, es una persona muy linda. Y poder haber recuperado esa tierra fue como hacerle honor a su abuelo y a su abuela. Sí. Entonces ahí estamos montando una escuela de agroecología. Estamos apenas empezando con el proyecto, el lote lo adquirimos hace unos 6 meses, pero pues ahí estamos montando una escuela viva de agroecología y pues lo que se pretende es custodiar semillas criollas y nativas. Pues nativas tenemos pocas, que son de ahí, las nativas son las del territorio, hay pocas, pero hay algunas. Pero también es un espacio para que la gente vaya, aprenda, se conecte, es un espacio de sensibilización para que aprendamos a cuidar la montaña, el agua, los árboles, las semillas. Entonces ahí estamos trabajando en ese proyecto. Pero acompaño muchos otros proyectos. O sea, yo creo que mi labor como mensajero es eso: llegar, apoyar en los proyectos, en las huertas comunitarias, en los procesos pues, donde me invitan. Hago mi aporte. En lo intelectual desde mi conocimiento de qué son las huertas, de cómo se siembra, de cómo se hacen los abonos, desde la gestión de recursos. Acompaño por un tiempo y después sigo otro proyecto. Y así he podido acompañar muchos proyectos. Y hay uno muy bonito también que estamos trabajando actualmente, que es con la escuelita del Rincón La Bella. Entonces ahí llevamos más o menos 2 años. Con los niños tenemos una huerta de semillas criollas y nativas. Ahorita empezamos la huerta de hortalizas. El próximo viernes tenemos un voluntariado con Sura y con Indeleble, que aportando unos recursos les vamos a montar una biofábrica, vamos a ampliar sus huertas, vamos a pintar 2 escuelas, que es la escuela de la que queda, la escuela La Bella y la escuela de Rincón La Bella. Entonces ahorita pues como que en todos esos pequeños, grandes proyectos, ¿cierto? Porque hablamos pequeños porque son huertas pequeñas, pero grandes porque sensibilizar a un niño yo creo que es lo mejor que uno puede hacer como adulto, porque esa es la semilla de la humanidad. ¿Qué tal es eso de trabajar con niños? Una belleza. Me encanta trabajar con los niños. Los niños son muy charros, salen con unas cosas, lo hacen reír a uno todo el día. La energía tan bonita que tienen. Yo llegar a una escuelita y que salgan los niños y lo abracen a uno, eso es muy bonito, ¿cierto? Porque los niños son muy, muy puros y yo siento que los niños sienten la energía. Entonces cuando uno llega y ver ese amor de los niños,
por lo que uno llega, le charla, les comparte. Para mí eso ha sido muy mágico y son muy, muy chistosos. En el comienzo del Arco Iris trabajamos un tiempo con los niños y las niñas y una vez llega un niño y bueno, me los llevé, bueno, porque fuimos con los otros maestros del comienzo del Arco Iris y nos fuimos para un bosque. Entonces estábamos colectando micorrizas. Entonces, ¿cómo se llaman? Y nos acordaban ellos, acuérdense, en micorrizas, un mico con risa, acuérdense para que asocien. Y verdad, bueno, al tiempo vamos otra vez para el bosque, otra vez a recolectar microorganismos. Cuando le preguntó uno de los niños, bueno, a todos los niños, ¿qué vamos a recolectar? Y llega un niño por ahí, ¡qué risas de mico, profe! Entonces, cosas como esa hacen que uno como que le ponga chispa y se alegre uno de escuchar un comentario como esos. O, por ejemplo, otra vez en las colonias, les llevé una semilla de sacha inchi, hicimos unas siembras, entonces yo les hice la analogía que el sacha inchi era una semilla que reemplazaba el pescado porque tenía omega 3, 6 y 9. Entonces que comerse unas semillitas de eso al día le iba a reemplazar los omegas que le podía dar un pescado. Y una vez llego, mucho tiempo después, entonces llegan los niños y profe, ya salió la semilla del pescado. Y yo, la semilla del pescado, yo ni me acordaba. Yo, la semilla del pescado, sí, que camine. Cuando vamos, era que estaba el sacha inchi ya florecido, ya con fruto, y ellos lo siguieron asociando con el tema del pescado. Entonces esas cosas son muy bonitas porque los niños retienen la información cuando se la sabes compartir. Lo mismo el tema de los microorganismos. Es un tema complejo, con nombres que son raros, pero cuando tú se lo explicas a los niños con dibujitos, cuando les explicas qué es lo que hacen, cuando le haces analogías, ellos tienen una capacidad de retener esa información muy bacana. Sí. Y son súper agradecidos también y mejor dicho uno los reconfortan de energía cuando sí, no, los niños son maravillosos. Jorge, ¿cómo es construir paz desde lo que vos haces? Hermano, ahí a veces son muchas reflexiones porque uno a veces sin querer también causa guerra. Cuando haces un mal comentario de alguien, ¿cierto? Porque estás dolido, porque entonces a veces también hay... También uno se ha equivocado, porque de pronto no todos tienen la misma forma en que uno quisiera que los demás hicieran, ¿cierto? Y a veces estos movimientos sociales se permean mucho de política y los movimientos sociales en su buen querer hacer terminan haciendo malas alianzas, pero con el pasar del tiempo uno ve, bueno, estos siguen cumpliendo el propósito. Entonces, generar paz yo creo que es primero con uno mismo, uno estar en paz y que lo que haga el otro no lo afecte a uno. Desde la paz que tú puedas retener en tu corazón, ahí sí puede uno hablar de paz con los demás. La paz es una palabra muy grande porque pues uno puede tener diariamente muchas acciones que generen paz, desde el querer llevar seguridad o soberanía alimentaria a muchas comunidades, en querer enseñar sobre semillas, ¿cierto? En hablar de la misma paz y el respeto. Pero a veces es complejo cuando uno se encuentra situaciones de personas que quieren hacer las cosas diferentes y ahí entra un poquito el conflicto, ¿cierto? Sí. Entonces yo creo que generar paz es en esta etapa de la vida un poco complejo, pero que solo se logra trabajándose dentro de sí para poder irradiarla después. ¿Y tú crees que te sientes en paz contigo en ese momento? En ese momento sí. En ese momento sí, por mucho tiempo estuve pues como con mucha piedra, como porque pues dentro de los mismos movimientos sociales personas hicieron como alianzas con politiqueros, pues, en mi parecer en ese momento vendieron procesos sociales, entonces en ese momento no lo entendí. Sí. No lo entendí, me llené de piedra y pues a la final fue como poner a mucha gente en contra de ellos. Pero hoy en día que veo que siguen haciendo su labor y su trabajo, yo digo, bueno, hay que entender también que cada persona tiene un camino diferente, cada quien toma diferentes decisiones, pero lo importante es que cada quien siga trabajando, ¿cierto? Y trabajando por lo colectivo. Sí, comprender al otro también es
Lo importante. Y nos falta ese tema de comprensión. Pero es un trabajo interior que hay que estar haciendo ahí. Como comparto yo en los talleres, siempre hay que estar ahí desmalezando el corazón y la mente, porque a veces se le llena uno el corazón de malezas o la mente de malezas, entonces se nubla la vista y se enfoca uno solo en lo malo, pero no le da tiempo para ver lo bueno. Entonces hay que estar ahí, deshierve. Sí. Jorge, no, muchas gracias por estar aquí, por venir a los micrófonos de la colectiva, por compartirnos todos tus saberes, todo lo que piensas también, lo que reflexionas. Redes sociales, cuéntame las redes sociales. El Mensajero de Semillas, solo tengo Instagram. No he sido no he querido crear ni TikTok, inclusive cerré el Facebook, como tratando de limitarme más ahí en el uso de redes sociales, que a veces se vuelve complejo y yo creo que hay que darle muy buen manejo a esas redes sociales. Hoy le quitan el tiempo al ser humano, lo ponen a vivir en otros mundos. Entonces, un llamado también, ¿cierto? A dar un buen uso, y es un llamado para mí mismo, de darle un buen uso a las redes sociales. Bueno, ahí está entonces como para que lo sigan o no, si quieren buscar ¿Sí? algo más. Y bueno, no, muchas gracias por ver este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio de La Colectiva. Por ahí nos pueden seguir. @La Colectiva en Instagram, en Facebook también, en YouTube y Spotify, en TikTok también, ya tenemos TikTok. Y nada, Jorge, muchas gracias. Listo, nos vemos, gracias a ustedes.